cuando se habla de la amistad, que llamo yo amistades peligrosas de Feijóo con Marcial Dorado y con Sánchez Galán, hay que explicar de dónde viene esa relación. Son relaciones también, aparte de peligrosas, son relaciones de tipo económica. Claro. ¿A quién defiende Feijóo? Defiende al capital y defiende a los ricos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Bueno, qué ganas de hablar contigo, Manolo, porque la verdad es que para muchos, que no es tu caso, hemos descubierto al personaje del señor Feijóo, Álvaro Núñez Feijóo, que había una imagen como bastante positiva de él. Ahora sí, ahora ya te vemos y te escuchamos acostado, pero al final te vamos a poder escuchar y ver. Bueno, recuerdo para la gente que se ha conectado ahora o que no ha visto la presentación antes, bueno, Manolo Monge, digamos, es el autor del libro Feijóo, digamos la biografía no oficial. No sé si has tenido oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión, pero bueno, digamos que Feijóo, biografía de un farsante. Yo creo que ya en el título viene claro, aunque aclares que la no autorizada. Pero no sé si a ti te ha sorprendido el papel del señor Feijóo en estas elecciones, que a muchos nos ha sorprendido el nivel de cinismo de la mentira y de sostenerla en el tiempo para la perplejidad, por lo menos mía, pero dice, bueno, pero ¿cómo puedes seguir manteniendo una mentira que todo el mundo se da cuenta que es verdad? Que seguramente a ti no te sorprenda porque lo hemos visto hace 10 años en Galicia, también repitiendo una mentira hasta el infinito. ¿Qué te está pareciendo el papel de Feijóo o esa sorpresa que muchos españoles está teniendo con la repetición cínica de una mentira con esa seguridad y esa confianza? Sí, bueno, a mí no me ha sorprendido porque, claro, vivo en Galicia y conocemos desde hace muchos años quién es Feijóo. Lo que pasa es que esto para nosotros no es una noticia nueva, ¿no? Es que Feijóo es un farsante, ¿no? Eh, Porque, claro, el significado de esta frase, cogida un poco de sinónimos del diccionario, pues es mentiroso, trololero, patrañero, hipócrita, etcétera. Estos calificativos de Feijóo nosotros los conocemos desde hace tiempo y yo, de hecho, ya publiqué un libro hace 7 años, O perverso gobierno de Feijóo, donde explicaba esta característica de farsante. Y escribí también un artículo cuando marcha Feijóo a Madrid. Recordaba cuál era el lema de la campaña electoral de Feijóo hace 4 años. El lema de aquella campaña electoral de Feijóo en las elecciones autonómicas de Galicia era Galicia, Galicia, Galicia. Y claro, Galicia, Galicia, Galicia se convirtió en Madrid, 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 después de haber dicho que él no podía faltar a su compromiso con Galicia. Bueno, pues ese es un indicativo de que es una persona que no tiene palabra ni tiene ninguna credibilidad. Este título estaba ya escogido desde hace muchos años por el título, Feijóo, biografía de un farsante, pero los últimos acontecimientos lo que hacen es corroborar esta primera análisis, ¿no? Es una persona que no tiene palabra porque está cansado de repetir cosas y promesas que después incumple sistemáticamente. Una de las más significadas, que está apareciendo en los medios de comunicación continuamente, es el tema de la manida que gobierne la mayoría ganadora, ¿no? Que gobiernen los ganadores. Bueno, pues nosotros aquí en Galicia pues conocemos ya que la política que siguió el Partido Popular siempre es procurar el máximo poder, caiga quien caiga, sea como sea. Conocemos la experiencia de Sada, cerca de Coruña, un ayuntamiento donde tenía el gobierno, la alcaldía, le correspondía por ser la lista más votada el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Popular era la tercera, no la segunda, la tercera fuerza. Consiguió la alcaldía tan ricamente y no pasa nada. Después llegan otros casos significados, como es el caso de Orense, donde hace 4 años también pues había una candidatura independiente, teóricamente independiente, democracia orensana, De y Jacome, resulta ¿no? que Jacome. sí, en Orense resulta que la candidatura hace 4 años al ayuntamiento más votada era del PSOE. Pues no hubo problema ninguno. Se hace un acuerdo entre esta democracia orensana y el Partido Popular y se reparten para uno el ayuntamiento de Orense, para democracia orensana, para Jacome y la diputación para Baltar. Y no pasa nada, tan ricamente. No tenía la mayoría para gobernar en Orense, no fue la candidatura más votada, pero llegamos a acuerdo. Pero es que 4 años después se repite otra vez nuevamente y resulta que hay que sacar adelante la Diputación, como sea, estaba a Baltar y había que controlar la Diputación y firman también un acuerdo entre Democracia Rosana y el Partido Popular en Orense
y se reparte el ayuntamiento para la democracia oriensana y la diputación para el Partido Popular. Y funcionan así continuamente. Y claro, llegan las elecciones municipales y esa política de que gane el que gana, que sea el que presida las instituciones, pues también cae por su propio peso. En Valencia, pues la mayoría la tiene Puig, el Partido Socialista, pero un acuerdo entre Vox y el Partido Popular acaba con la presidencia de la Comunidad Valenciana en manos del PSOE, y pasa lo mismo en Extremadura y después en Canarias, etcétera, etcétera. Es decir, la política seguida es siempre hacer lo posible para tener el poder. Y ahora nos vienen con la cosa de que gobierne la candidatura más votada y presentan la escenificación de esa farsa en aquel papelito que en el debate entrega a Feijóo a Sánchez diciendo: firme usted este papelito comprometiéndose. Por favor, es que la actuación de Feijóo es que nos toma, como decimos aquí, por parvos, ¿no? Piensa que somos tontos y que no nos enteramos. Y sistemáticamente sigue con ese tipo de artimañas para ver si despista a la gente, pero aquí, claro, conocemos ya un poco esas artimañas y no cuela. Claro, yo te quería preguntar porque, Feijóo mentiroso ha sido tendencia en redes sociales 4 días seguidos a raíz de esa entrevista de Silvia Enchorrondo en Televisión Española, que ha sorprendido por hacer su trabajo. Es decir, lo que debería ser lo normal es una excepción dentro de por lo menos las televisiones de ámbito nacional, de ámbito estatal, que hacía su trabajo después de que, y esto es lo increíble, es decir, precisamente haciendo gala al título de un farsante, es decir, un farsante profesional, creo que es la mejor definición, es absolutamente increíble. Yo es que no he visto a un nivel tan alto de política que digas una mentira en un debate y te lo fachaquean, te dicen esto es mentira. Luego el propio Alsina en Onda Cero le dice: usted mintió, dígame dónde dijo esto y lo de la revaloración del IPC. Es decir, ya se lo habían dicho, ya por tercera vez se lo vuelve a decir y le enfrenta diciendo esos datos de dónde los saca usted. Es decir, que ahí está un poco la seguridad y la convicción y la insistencia en la mentira por cansino. Es como, bueno, pues si lo dice tan seguro, si insiste tanto, será verdad. Pero claro, cuando son datos que son públicamente tan fácil de comprobar como es la revalorización de las pensiones al nivel del IPC, sorprende porque incluso le venía a decir que le tendría que pedir disculpas y que tendría que, digamos, aclararlo públicamente. Y digo, bueno, claro, esto que fue muy sorprendente se queda en bragas totalmente cuando vemos que lleva más de 10 años manteniendo una mentira inverosímil que repitió ayer o antes de ayer, diciendo que en esas fotos, que te quiero preguntar también, porque se habla mucho y seguramente tú conozcas bien los sitios donde viajó, es decir, cuánto tiempo estuvo, porque en un primer momento cuando se empezó a hablar de esto en 2013, él dijo que no tenía ningún tipo de relación, ni ancha, ni estrecha, ni de ningún tipo. Luego salieron las imágenes y ya tuvo que decir varios sitios donde veraneó. Seguramente la cosa sea mucho mayor, pero lo que es inverosímil es que él diga que en 1995 nadie sabía, él no conocía porque no había Google, que eso ya es un disparate, que este señor se dedicaba al narcotráfico cuando 5 años antes se hace y se detiene a Marcial Dorado en la mayor operación de la historia de España del narcotráfico, y hablamos del narcotráfico de droga, no de tabaco, donde fue detenido y donde toda España salió en los telediarios, en los medios galegos ya ni hablemos, incluso escuchamos a esas madres desesperadas llamándole asesinos por el dolor y la muerte que provocaron a nivel nacional, pero a nivel de Galicia aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y te pregunto si realmente ha mantenido esta mentira durante 10 años sin que le penalice, porque es increíble. Yo la verdad es que me sorprendo y todavía no salgo de mi asombro. Sí, el problema de fondo, acabas de decir, es que esta entrevista con Inchaurrondo es una entrevista que se puede repetir cientos de veces. Lo que pasa es que en esas entrevistas de cientos de veces, cuando dice esas mentiras seguidas, Feijóo, pues resulta que o periodista de turno, pues no ten a iniciativa de decir: mire usted, no es cierto, por no decir que es mentira. Pues claro, oye, los jornalistas trabajan en medios de comunicación y tienen que cobrar un salario para vivir, y ya saben cómo se las gasta esta gente. Es decir, ¿qué jornalista, qué periodista se atreve a, cuando diga esa mentira, decir: mire usted, eso no es cierto? Oye, que peligro el puesto de trabajo. Claro, claro, así de claro. Entonces, eso se podía repetir, ¿no? Eso que hizo Inchaurrondo muy bien. Bueno, le pasó en Telemadrid, le dijo a la presidenta Ayuso: estas preguntas no se le hace a una presidenta.
Claro, esto tiene antecedentes, es decir, Inchaurrondo ya le pasó esto mismo en Telemadrid y las medidas, sabemos que fue despedida de Telemadrid porque hacía preguntas que no estaban dentro del guión oficial. Pero es que pocas horas después de este incidente, por llamarlo así, en Televisión Española, de esta entrevista a Inchaurrondo, González Pons dejaba muy claro lo que actúan, cómo actúan. ¿Qué dijo González Pons poco después? Mire usted, tomamos nota. Si llegamos a ganar las elecciones, despedimos y cortamos las cabezas de toda esta gente. Tremendo. Es decir, claro, un chantaje y una amenaza clarísima. Es decir, que tomen nota todos los profesionales, que de ahí donde podamos controlar el gobierno, todos aquellos que hagan preguntas improcedentes, los vamos a despedir a todos. Ojo, Manolo, y perdona que te haga interrupción, que también en sus medios a mí un titular me llama mucho la atención, Libertad Digital, dice: estupor ante la actitud de la presentadora Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, o Maruenda, que fue diputado del PP y director de La Razón ahora y habitual en La Sexta, Antena 3, etcétera, donde le dice: Telepesoe ataca a Feijóo. Es decir, es increíble, ¿no?, que esta gente copie el periodismo, ¿no?, en teles y medios, sean directores de medios importantes, increíble. Dedico en este libro de Feijóo, Biografía de un farsante, dedico muchas páginas a explicar un poco el tema de que Feijóo realmente está controlado absolutamente todos los medios de comunicación, sobre todo los públicos y también los privados, ahí donde gobierna, y que después está blindado informativamente, así de claro. Entonces, aquí se puede contar muchísimos datos como informaciones importantes que afectan directamente a Feijóo, pues son silenciadas, pero continuamente. Es muy raro ver en los medios de comunicación de Galicia definir esta actuación de Feijóo como que está diciendo mentiras. Usan mil formas para decir que, bueno, inexactitudes, sí, tal, nunca pueden calificar de mentiras. Entonces, está blindado informativamente. Eso está denunciado por los propios trabajadores de la compañía de Radio Televisión de Galicia, donde incluso algunos de ellos han sido expedientados porque se negan a hacer una redacción de las noticias conforme a lo que mandan. Y bueno, hay casos concretos donde un señor, pues redactor de la Televisión de Galicia, pues redacta una información para un informativo y le dicen que eso no puede salir así, que hay que modificarlo. Se niega y automáticamente sufre una represión. Pero eso es una cosa diaria. Aparte de que hay una represión continuada con decenas de juicios donde están pendientes de resolverse esos juicios, donde es denunciada la compañía de Radio y Televisión de Galicia por esta manipulación de los medios. Por lo tanto, el tema de que por qué tantos años han pasado aguantando esas mentiras, porque controlan perfectamente los medios de comunicación públicos, donde gobiernan, el caso de la televisión y la radio galega, y también los privados, pues claro, ¿qué medio de comunicación se arriesga a difundir que existe este libro? Sí. Cuento concretamente, pues yo paso información y para la editorial de que mira que existe este libro y que realmente pues es un libro que tiene actualidad. Bueno, pues es muy raro el medio de comunicación en Galicia, no que se atreva a hablar del libro, que eso ya sería para nota, ¿no? No, ni siquiera pueden decir que existe el libro. Cuando presento aquí en Coruña el 5 de julio, pues este libro sobre Feijóo, pues resulta que en la agenda de actos del día pues aparece el concierto de la banda municipal, el teatro de por aquí, un montón de actos, la agenda. Sí. Ningún medio de comunicación de Coruña publicó que se presentaba este libro. Es decir, no pueden decir que existe un libro que se titula Feijóo, Biografía de un farsante, no autorizada. Claro, eso es el problema de fondo. Que hay que ajustarse. Ni autorizada ni permitida. Claro, ¿no? Ajustarse al esquema oficial. Hay otros libros, otras biografías, una de Barreiro Rivas, a propósito de Feijóo, y hay que ver un poco quién va a las presentaciones. Se presenta este libro oficial, autorizado, en Madrid, ¿y quién está? El presidente de la Junta, Rueda, y está también Ignacio Sánchez Galán. Hombre, qué casualidad. ¿Qué hace este hombre aquí? Claro, es que es el presidente de Iberdrola. Claro. Está allí, junto a Feijóo. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Hay fotos, digamos que Feijóo tiene muchas fotos. Claro. Claro. Hay una que es sorprendente. Precisamente has nombrado a un personaje que cobra 42.000 euros al día, que se dice pronto, y luego se ríe de la gente que paga más y tal. Y lo vemos en una foto súper cariñosa. ¿Qué relación tiene? Porque vemos que prácticamente le falta besarse, ¿no? Tuvimos debate a ver qué foto poníamos en portada, ¿no? del libro, ¿no? Y en un primer momento, pues barajamos varias posibilidades. Una de las posibilidades era colocar la foto donde Feijóo, en 2009, gana las elecciones. En la Plaza Obradoiro de Santiago, pues hay gente
y llegaba un momento de los abrazos, ¿no? Bueno, y el primer abrazo efusivo de Feijóo es con Ignacio Sánchez Galán, una foto muy conocida. Pero claro, esto no es casualidad. Si esto en 1995, pues aparece esa foto, 1999, de Feijóo con Galán, y se repite ahora esa foto en la presentación, ¿qué hay detrás de esto? Pues detrás de todo esto hablemos claramente. Está el capital y están los ricos. Está el presidente de Iberdrola, que tiene muchísimos intereses en Galicia, en un montón de empresas, sobre todo las eólicas. Claro, y eso hay que explicarlo. No se entiende de dónde viene esta amistad. Cuando se habla de la amistad, que llamo yo amistades peligrosas de Feijóo con Marcial Dorado y con Sánchez Galán, hay que explicar de dónde viene esa relación. Son relaciones también, aparte de peligrosas, son relaciones de tipo económica. Claro. ¿A quién defiende Feijóo? Defiende al capital y defiende a los ricos. Y esto se traduce también en las promesas que hace. Lo recoge en el libro y dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo están diciendo ya lo que van a hacer. En primer lugar, deja muy claro que lo que van a hacer es suprimir todos aquellos impuestos que gravan a las empresas energéticas y, en segundo lugar, a aquellas empresas que están forrando como la banca. Empresas energéticas y banca se están forrando con miles de millones. No se les puede tocar. Por lo tanto, hay que rebajar los impuestos. Y segunda medida importantísima, que afecta un poco a la democracia y un poco a la historia, es que van a eliminar inmediatamente la ley de memoria democrática. Esos dos aspectos recogen un poco qué piensan hacer. Favorecer al gran capital y después acabar un poco con todos los aspectos de recuperación de la memoria histórica. Y sobre esto, lo que hago en el libro es un poco recoger la historia un poco del Partido Popular. Y esto es importante porque mucha gente, cuando ve las actuaciones del Partido Popular, dice, bueno, pero qué barbaridad están diciendo sobre Franco, tal. Sí. Hay que retrotraerse un poco a 1977. Estábamos todos esperando la democracia. Llega la democracia. Algunos teníamos cosas pendientes de despidos, otros estaban en la cárcel. Bueno, pues llega la democracia. Muy bien. Cuando todo el mundo habla de la democracia, resulta que se celebra un congreso fundacional de Alianza Popular. El marzo de 1977, 3 meses antes de las elecciones democráticas, hasta el 15 de junio. En ese congreso, lo que hago en el libro, doy pocas opiniones, porque a veces simplemente hay que informar, y eso ya es lo más revolucionario. Bueno, pues informo de la portada de Diario 16, de ese congreso. ¿Qué decía la portada de Diario 16 de ese congreso? Donde lo promueven 7 ministros de Franco, los llamados 7 magníficos. Congreso presidido por Manuel Fraga. Pues ese congreso, el titular de 16 era 3.000 neofranquistas entusiasmados acaban el congreso en pie gritando Franco, Franco, Franco. No hay que explicar más de los orígenes. A veces hay un debate si son muy franquistas, poco franquistas. Mire usted, los orígenes extraen. Ustedes acaban un congreso fundacional no hablando de viva la democracia, que se iban a celebrar elecciones, sino gritando Franco, Franco, Franco. Y a partir de ahí vamos a entender mucho mejor a qué responden esto. Y después vienen que dentro de la familia, te digo yo, pues a veces hay malas avenencias y problemas, pero son de la misma familia. Ayuso, Casado, Abascal y Feijóo son todos de la misma familia, proceden todos del Partido Popular. Y a veces pues tienen que ahora, como Feijóo, decir, bueno, que estos no son de fiar, los de Abascal dicen otra cosa, pero es un arguiño. Y lo definió muy bien Esperanza Aguirre, cuando estaban un poco echándose unos a otros pullas, que decía Esperanza Aguirre, bueno, hombre, no os peleéis, hombre. Resulta que Abascal decía del PP, es la derechita cobarde. Sí. Y después se subió a la tribuna del Congreso Casado y dijo, hasta aquí hemos llegado, no queremos saber nada con estos de vos. ¿Y cómo acababa Esperanza Aguirre? Dice, hombre, parad la pelea, porque tanto Abascal como Casado son dos patriotas. Claro. Sí. Y Feijóo aparte también. Hay otra cosa aparte de este origen franquista, ¿no? Que creo que hay que recordarlo porque mucha gente olvida incluso, ¿no? Que el jefe de Estado fue elegido por Franco, ¿no? Le hizo jurar los principios y a base de ahí se construyó la democracia actual. Y luego creo que tampoco hay que olvidar que Esperanza Aguirre, que la has nombrado y que al final trata de unir o que... al final está detrás de la financiación. Él le creó un chiringuito para Abascal y financió DENAES, que es la fundación donde está. Pero bueno, ya que has hablado de amistades y ya nos has comentado la relación de amistad que tiene con banqueros y con grandes empresas, que luego hablamos antes del control mediático. ¿Quién financia esos medios? La banca, las grandes empresas eléctricas. Y al final, claro, si dice, oye, o tenéis esta línea editorial o no hay cash, entonces evidentemente ahí hay un control total, y de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. Pero si te parece,
me gustaría hablar de dos amistades. Vamos a empezar por la que ahora está en la boca de todo el mundo con Marcial Dorado, y luego me gustaría el caso Pemex, porque este no lo conoce tanto la gente. Digamos, Emilio Lozoya ha sido un criminal mucho más grande, es decir, ha sido la persona más buscada en México, que estaba aquí refugiada, y él tiene fotos, y al final todo esa intentar captar el astillero, digamos, y que se lo quedara a esa empresa mexicana, al final acaba en casos de corrupción, etcétera. Pero si te parece, empezamos por Marcial Dorado, porque se han dicho muchas cosas, y yo lo primero que te voy a preguntar como galego es si algún galego, yo creo que ningún español tampoco del resto del estado, pero algún galego se cree, pero que lo dijo hace 3 días, lo dijo hace 10 años, pero lo dijo hace 3 días, es decir, 10 años mintiendo, diciendo que esas fotos cuando él se iba de vacaciones, que luego te preguntaré por el periodo vacacional, a qué sitio estuvo, de qué fecha, pero las fotos son de 1995, 1996, hay fotos de Ibiza, hay fotos de la Rías Galega, hay numerosas fotos. Él dice que en esa fecha, cuando él se iba de vacaciones con él no tenía ni idea de a lo que se dedicaba, ni que se dedicaba al narcotráfico, cuando 5 años antes es la operación Nécora contra el narcotráfico, donde tienen a Marcial Dorado. Sí, bueno, ¿Algún galego se puede creer eso? yo recurro mucho a citas de jueces que participan en investigaciones de corrupción. Digo porque a veces algunos amigos me dicen, oye, cuando dices esas cosas, ten en cuenta, Manolo y tal, que te pueden denunciar y llevar a la cárcel, y no tienes miedo. Digo, pues no, porque yo muchas de las cosas que digo en los libros, muchas van entrecomilladas, y digo, ¿de dónde viene? Bueno, pues una de las que tengo entrecomilladas es una declaración de un juez que investiga la corrupción del Partido Popular en Valencia, y acaba esa investigación, y dentro de esas resoluciones judiciales dice este juez que el Partido Popular actúa como una organización criminal, entre comillas. Bueno, pues si lo dice un juez, después de investigar toda la corrupción, pues bueno, pues mire usted, lo dice un juez. Sobre esto exactamente lo mismo, sobre el tema de Marcial Dorado. Pregunten también al juez Taín, que investiga todos los casos de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Le pregunto también, mire, que se dice por ahí que el señor Feijóo, presidente de la Xunta, que dice que no sabía nada de esto. ¿Y sabéis lo que contestó este juez? Jejejeje. Jejeje. Bueno, pero claro, pero es que aquí en Galicia, durante esos años, eran años durísimos. Estaban muriendo cientos de gente joven por el tema de las drogas. Estaba en primera página de todos los medios de información, pero de todos los medios. Agua de Galicia mismo, pues dedicó muchísimos reportajes señalando con nombres y apellidos las personas que estaban detrás de todas estas operaciones, primero de contrabando de tabaco y después relacionados con la droga. Y en esos reportajes aparece Marcial Dorado juntamente con otras personas dedicadas al narcotráfico. Es decir, era una información continuada con páginas y páginas. El mismo Perfecto Conde, periodista significado, en la investigación de todo tipo de narcotráfico, pues explicaba que todo esto era conocidísimo. Claro, entonces, a que a estas alturas nos venga Feijóo diciendo que él no sabía nada porque no había internet o Google, no sé qué, es de risa. Es decir, en Galicia conocemos perfectamente las consecuencias de la droga y sabemos perfectamente quién era Marcial Dorado. Era una relación que después tuvo tintes también económicos y comerciales. Y en el libro lo que hago es recoger también cuáles eran las empresas de Marcial Dorado y las relaciones que tenía con Xunta, donde Xunta favoreció contratos del propio Marcial Dorado a través de operaciones patrocinadas y apoyadas por la Xunta. Por lo tanto, es una relación también de tipo económico y donde Marcial Dorado aparece vinculado a personas muy relacionadas con el Partido Popular, como es el caso, la relación primera la tuvo con Manuel Cruz, que era el chofer de Roma y Beccaria, que era un fascista reconocido, y de ahí viene un poco la relación. Ahí, perdona que te haga un paréntesis, que esto nos interesa bastante. De hecho, en intervenciones, el señor Veiga de Yolanda Díaz de hace 10 años habla de Manolo Cruz, creo que a raíz de su fallecimiento, y de la amistad que incluso era igual de fuerte o más que la de con Marcial Dorado, y hablaba de que era un guerrillero de Cristo, de estos de Cristo Rey, ¿no? Sí, bueno, Yolanda conoce bien un poco la historia porque Ferrol, pues había un grupo importante de fascistas coordinados, y este era conocido en Ferrol como Cruz Amada, Manuel Cruz Amada, ¿no? Entonces, fascista reconocido. Ahí empezó un poco las relaciones con Marcial Dorado a través de Manuel Cruz, que era un significado fascista. Y en ese un grupo
estaba también Fernández Mesa, que fue el director general de la Guardia Civil y que fue el delegado del gobierno del Partido Popular en Galicia. Por lo tanto, era un núcleo importante de fascistas de Ferrol, Yolanda Díaz de Ferrol, y conoce perfectamente esa situación. Denuncia que hizo también en su día Beiras, no solamente, sino también Francisco Jorquera, portavoz entonces del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento gallego. Pero es que además, como decías antes, Feijóo está implicado en otros tipos de operaciones fraudulentas. Vamos a concretar, para darle también alguna pista también a Pedro Sánchez, aprovecho para decir que cómo no utiliza esto en los enfrentamientos dialécticos. Tenía que en esa entrevista en televisión empezar con esto y no quedarse ahí un poco apagado. Entonces, dar estos datos. La operación de Pemex fue anunciada por Feijóo en las últimas elecciones autonómicas como un elemento importantísimo de cara a las promesas electorales. Se iban a construir un montón de barcos a través de la petrolera mexicana, y esto va a ser una cosa maravillosa para Galicia. En Barreras pues se iba a construir un barco, al final todo acabó en nada, y resulta que no solamente no acabó en nada, sino aquellos patrocinadores con los que se sacaba la foto Feijóo, no solamente con Marcel Dorado, pues acabaron en la cárcel. Sí, sí. Entonces, prometía 200 millones de euros de inversión, cosa que al final acabó en corrupción. Absolutamente nada. Pero es que hay otros casos muy significativos de la corrupción y de las mafias donde aparece directamente implicado Feijóo, y que también debía tomar nota Pedro Sánchez para hacer estas preguntas. El responsable de organización del Partido Popular en Galicia era Pablo Crespo, responsable de organización del Partido Popular. Resulta que acaba siendo el delegado de Correa de la operación Gürtel, el delegado de Galicia, donde amañó todas las operaciones de entrada de dinero de empresarios que después se destinaban a pagar sobresueldos y financiar las campañas. Bueno, pues Pablo Crespo era la cabeza visible de la trama Gürtel en Galicia. Muy bien, pues se destapa la trama Gürtel y resulta que este hombre acaba despedido. Claro, el Partido Popular no podía mantener a su responsable de organización ocupando ese cargo tan importante en el político. ¿Y dónde acaba Pablo Crespo? Una persona sin trabajo. Pues lo colocan en Puertos de Galicia. Puertos de Galicia, Consejo de Administración. Un trabajo muy cómodo, va a unas cuantas reuniones al año, cobra muy bien, y ahí estuvo. ¿Y quién colocó a Pablo Crespo de la operación Gürtel, que ahora mismo está saliendo todavía, hace 2 meses, que todavía estaban con juicios porque le metieron 13 años por la operación de la llegada del Papa a Valencia, y todo esto todavía pendiente. Las reclamaciones, que el Tribunal Supremo le quitó la razón a esa reclamación y va a tener que seguir en la cárcel. Bueno, pues resulta que Pablo Crespo acaba en Puertos de Galicia. ¿Y quién es el responsable de Puertos de Galicia? Pues la Consejería de Ordenación do Territorio y de Obras Públicas, la COTOP. ¿Y el consejero de la COTOP quién era? Pues era Onoso Feijóo. Por lo tanto, Feijóo coloca a una persona vinculada a la mafia y a la corrupción cuando se queda sin trabajo, y lo coloca en Puertos de Galicia, en la administración. ¿Cómo no? Le preguntan a Feijóo. Mafia, digamos que esto es la mafia, claro. Es todo tentáculos por todos lados y de colocación. Yo te quería preguntar, bueno, pues, Manolo, porque al final yo creo que esto puede ser de las cosas que más le interesa, sobre todo porque ya tiene un contexto, es la relación de Feijóo con Marcial Dorado, cuándo empieza, hasta cuánto dura y realmente hasta dónde llegaron, porque algunos viajes se han conocido, hasta cómo era de profunda esa relación de amistad o de cercanía, cuántas veces viajaron, cuántas veces estuvieron juntos, porque él llegó a decir que no tiene ningún tipo de relación, luego tuvo que confirmar que estuvo en varios viajes, pero parece que la relación de amistad fue muy prolongada. El propio Marcial Dorado confirma que se estuvieron viendo hasta 2001, él niega que fuera así, que en 1997 cortó relación, igualmente ya desde 1990 con la Operación Nécora ya se sabía que era un narcotraficante, incluso antes, pero si tuviéramos que ver el inicio, lo profundo de esa relación de Feijóo con Marcial Dorado, ¿cómo la explicarías? Bueno, había que tener un poco en cuenta lo mismo que las manifestaciones propias de Marcial Dorado, que le hicieron alguna entrevista en los medios de comunicación, sí, y por toda la investigación judicial. La investigación judicial nos dice que es mentira eso de que cortó la relación, sino que hay audios, conversaciones, que están en los sumarios judiciales, donde se comprueba que esa relación de Marcial Dorado con Feijóo continuó posteriormente a 1997, como dice. Por lo tanto, investigación judicial que niega. Y por otro lado, el propio Marcial Dorado, cuando le dice, bueno, dice Feijóo que fue una relación así esporádica, dice, no, hombre, no, por favor. Y bueno, empieza a contar el propio Marcial Dorado que era una relación familiar, es decir, que dormía en su casa, llegó a decir Marcial Dorado, pero hombre, pero si es que iba a las celebraciones familiares,
íbamos con el barco a Ibiza, íbamos... Es decir, decir que es una relación despistada, que coincidió de repente, no es así. Estuvo durante muchos años esa relación y cuando él dice cortó, no es verdad, continuó y hay relaciones por audio recogidas. Y después está el tema de las relaciones también de contratos que tiene el propio Marcial Dorado con Asunta. Por lo tanto, es una relación continuada donde es favorecido por esa presencia de Feijóo en Asunta de Galicia. Hay un tema importante con el tema de los contratos que te preguntaré a cuántos ascientes, cuántos son, pero sí que hay unas imágenes que recuperamos de hace 10 años, en el 2013, toda la oposición BNG, Alternativa de Izquierda, etcétera, le pedía los contratos y le daban un Excel, un Word, ni siquiera existía Word, una tabla donde ponía las cantidades y estaban enfadados porque no le daban los contratos. Luego dijo, llegó a prometer o otra vez a mentir sobre que no se habían hecho desaparecer esos contratos. Luego se supo que desaparecieron estos contratos que se destruyeron en una inundación. Bueno, de esto que se sabe porque parece de película de la mafia. Bueno, cuando Feijóo todo es de película, Es decir que no, claro, es que los documentos, hubo una inundación en unos archivos ahí en un barrio de Vigo y se llevaron los documentos. Claro, las cosas que no interesan desaparecen y eso es una cosa continuada. Hay documentación suficiente para decir que la implicación de Feijóo en toda la trama esta corrupta de corrupción y negocios de Marcial Dorado, pues está totalmente garantizada e informada. Y está recogido en el libro cómo se llaman las empresas concretamente, las gasolineras, los contratos que tenían con dispuestas con Zacarías, etc. Es decir, hay documentación para poder reafirmar que fue una relación estrecha. Y Manolo, una cosa importante, ahora antes que se nos escape, uno de los titulares que yo he llegado a leer, no sé si es algo que está comprobado, solamente es una suposición, es que muchas de estas empresas servían para blanquear el dinero del narcotráfico. ¿Esto está comprobado? ¿Es un rumor? Sí, bueno, pero esto también digo está comprobado y de hecho algunas de las empresas, incluso las propiedades que se compraron, pues ahora están siendo reclamadas incluso por las propias asociaciones de afectados por la droga, ¿no? De familiares claro, que están pidiendo la devolución de tal pazo, de tal empresa. Es decir, que existían esas empresas, está comprobado, y ahora se está reclamando la devolución de todos los beneficios de esas empresas. Empresas que algunas pues están camufladas bajo otro nombre, pero que llegan incluso afuera de Galicia, ¿no? Dedico un apartado también en otro libro que escribí sobre el perverso gobierno de Feijóo, donde hablaba de la posible implicación de Feijóo incluso con el CNI, a través de Marcial Dorado, donde habría unas empresas trabajando en Marruecos que actuaban un poco de tapadera de cara a esa presencia del CNI, Centro de Investigación del Gobierno español, pues que estaban implicadas en actuaciones en Marruecos. Es decir, que esta actuación de Marcial Dorado no se limita solamente a Galicia, sino que es un tema a investigar más a fondo cómo podía ser utilizado incluso por CNI de cara a unas empresas que existían en Marruecos y que podían ser utilizadas y que eran propiedad de Marcial Dorado. El tema un poco que decíamos antes de este blindaje que tiene Feijóo por parte de los medios de comunicación. Yo este libro, así un poco de broma, digo que podía, este último sobre Feijóo, biografía de un farsante, que podía ser inscrito dentro de la coalición de libros que nunca existieron. Claro, no existen, no se puede decir ni que existe. Pero claro, no es el único. Este es uno de los libros anteriores, es Una monarquía corrupta y heredera del franquismo. Bueno, pues este libro, Una monarquía corrupta y heredera del franquismo, tampoco existió. Una monarquía corrupta y heredera del franquismo. Fue totalmente boicoteado. Después está el libro... Los restos del franquismo en Galicia. Los restos del franquismo en Galicia, el resto del franquismo. Y aparece ahí Fraga, en la portada del libro, Fraga Iribarne. Es la foto que digo yo de Fraga parando el taxi. Bueno, Fraga parando un taxi, pero claro, hay que explicar que el camarada Fraga estuvo parando el taxi durante 37 años. Cuando explico en el libro que algunos me dicen, oye, muy bien esa portada, la foto es un montaje muy bueno. Piensan que habíamos cogido la cabeza de Fraga y un brazo y la habíamos puesto ahí haciendo saludo fascista, con la camisa azul y la corbata negra, ¿no? De falangista. Dicen, no es un montaje, es una foto de la agencia AFE, coño. Y eso llama mucho la atención. Sí, claro, es que Fraga fue falangista durante 37 años. Claro, cuando informas de esto,
pues la gente queda un poco con la boca abierta. Y dice, Queda no, pero todo yo la idea oculto, que ¿no? tengo, la idea que tengo de Fraga es, no sé qué, de presidente de Asunta, que es el padre de la Constitución, Sí, sí. que si la ley de libertad de prensa, no sé qué. Pero cuando le dicen, no, no, Fraga fue fascista 37 años y fue un servidor del franquismo, porque lo dijo él, era un servidor del La propia franquismo. monarquía, ¿no? Liberadora de la democracia en España cuando fue Claro, elegido, adoctrinado desde niño, se formó en los valores del movimiento, lo juró ante Dios y ante Franco y prometió que llevaría los valores del movimiento y luego fue elegido jefe de Estado y a sí. día de hoy sigue esa monarquía parlamentaria. Son fotos que no se difunden. A nadie se le ocurrirá ver en Claro, televisión española, por ejemplo, esa foto donde aparece Meirás, que acabamos de ver en el libro, la portada de ese libro, donde aparece el dictador Franco saludando a Felipe, cuando tenía 12 años, el Palacio de Meirás, en presencia de Juan Carlos. Esa foto no se puede difundir, claro. Esa es un poco la transición. claro. Franco, Felipe y Juan Carlos. Y no se puede difundir tampoco la imagen de Fraga haciendo el saludo fascista, porque eso, claro, Claro. no se encaja dentro del marco de lo autorizado. Sí, sí, de la propia transición Claro, modélica que al final pues tiene lo que claro. tiene. Se cae un poco. Te quería preguntar antes de despedirte dos cosas. Una, mi última pregunta y luego voy a elegir una de la gente que nos está viendo. Una de las últimas campañas que se ha sumado, aparte de las mentiras, con lo de Marcial, con todo lo que hemos estado hablando de las pensiones del IPC, lo del Pegasus, bueno, todo lo que le echan. Ha habido una que se ha sumado a una campaña difamatoria, de odio y no avalada en hechos contra Correos. Contra la empresa de Correos, poniendo en duda el proceso democrático y las elecciones del 23J, algo que es bastante grave. Pero hay un elemento que no sabe mucha gente, es que el señor Feijóo fue el director de Correo del 2000 al 2003, que según el propio Marcial Dorado y esos pinchazos telefónicos de la policía, que tampoco se habla mucho de ello, comprueban que se mantenía la relación física hasta el 2001 por lo menos y telefónica más allá con Marcial Dorado. Sin ser muy especulador, claro, a mí me recuerda al caso, es decir, para el que no sepa cómo entraba la droga y qué suponía todo el cártel, la operación, digamos, donde está involucrado todos esos narcos, digamos que entraba toda la droga por parte de Colombia al resto de Europa del cártel de Medellín de Pablo Escobar y curiosamente la pieza clave de Pablo Escobar era Uribe, que luego terminó siendo presidente. Además, es muy parecido el personaje porque, fijaros, Uribe fue presidente del gobierno, antes fue el gobernador de Antioquía, que era la zona donde se movía la droga, precisamente como si fuera Galicia, y antes fue el responsable de la aviación civil que permitió poner pistas de aterrizaje y que volaran libremente el transporte de la droga por toda Colombia. Luego le financiaron la campaña. Entonces yo te quería hacer una doble pregunta. Una concreta en Feijóo, ¿tú crees que, o se sabe algo, se habla algo de esto, que durante los 3 años que fue el director de Correos a nivel nacional, Feijóo pudo colaborar con el narcotráfico o con Marcial Dorado, no sé en qué competencia, en el transporte, que se movieran drogas, no lo sé, esto es una suposición. Eso a nivel particular, y luego la otra, haciendo el símil de lo que pasó en Colombia, ¿el narcotráfico financió al PP en alguna campaña electoral? Sí, bueno, la primera cuestión. El tema de Correos, ¿por qué sale ahora, no? Sale porque es un tema recurrente por parte de la derecha y la extrema derecha a nivel mundial, Sí. que cuando sospechan o prevén de que a lo mejor los resultados no son buenos, pues ponen en cuestión el sistema. Pues pueden decir que es que el sistema electrónico, como en Brasil, pues eso es una cosa que no está garantizada. El tema de Trump en Estados Unidos, de que, bueno, que en el recuento pues le robaron, etc. Es decir, es poner siempre en cuestión el sistema para, en caso de posible derrota, encontrar una justificación. El caso de sacar ahora, desde hace 15 días, el tema de Correos, de que hay mucha gente que puede votar, no es más que una preparación y una continuación de lo que hizo Bolsonaro en Brasil y Trump. No es más que una tal. ¿Qué pasa? Pues al final se descubre el pastel. Como se descubrió que las bombas aquellas en Madrid, en los trenes, claro, no las puso ETA. O las armas de destrucción masiva, ¿no? Pero más allá de la mentira, volviendo al... Si esto es grave, diga quien lo diga, y sobre todo un candidato a presidente, pero sobre todo la gravedad es que él conoce la casa de Correo. Él sabe que todo que cuenta es mentira, entonces como que tiene más gravedad todavía el asunto, ¿no? Claro. Una persona que además, en el caso de él, estuviera en Correos, bueno, ni él mismo niega
que los trabajadores de correos hacen lo posible para cumplir con sus trabajos. Lo que pasa es que Montesinos dice, bueno, claro, yo sé que los trabajadores de correos van a intentar tal, pero los jefes, claro, están apuntando claramente a los responsables políticos de arriba, ¿no? Sí. Y poniendo en cuestión el sistema. La experiencia que tenemos de correos cuando estuvo Feijóo, pues no hay datos ni conocemos pues si estuvo implicado en operaciones de narcotráfico, o que sí sabemos para qué estaba en correos y para qué estaba en Oinsalud. Es decir, lo puso allí Romay Beccaria para proceder a una privatización, eliminación de puestos de trabajo, etcétera. Es decir, tanto en correos como en Oinsalud, fue realmente Feijóo un adelantado en estas políticas de privatización. Por lo tanto, hay que entender un poco que, en ese sentido, Feijóo ya es un adelantado. Cuando estaba en Madrid, en esas responsabilidades de gobierno, en tiempos de Aznar y estando Romay Beccaria de ministro, fue un adelantado. Lo que hizo después, cuando vuelve a Galicia, es continuar con esa práctica. Y tanto en sanidad como en educación, pues restringieron enormemente las partidas destinadas a toda la educación pública y a la sanidad pública, dejando bajo mínimos. De hecho, por ejemplo, para la atención sanitaria, la atención primaria en sanidad, pues tenemos los datos peores juntamente con Madrid. Dos comunidades gobernadas por el Partido Popular donde la atención primaria está totalmente abandonada y hay la menor inversión. Y después, el tema de fondo también es que Feijóo y el Partido Popular están implicados efectivamente en el financiamiento irregular del Partido Popular. Es que aquí tenemos datos, y lo tengo recogido en el libro, de cómo había reuniones de personas vinculadas con la droga, donde pues hacían las aportaciones correspondientes y se conoce el sitio donde se reunían. Estando Rajoy de presidente de Pontevedra, en tal restaurante se reunían y hacían las aportaciones correspondientes. Había unos bonos. Y todo se sabe que personas implicadas en narcotraficante, en contrabando, pues llegaron a ser altos cargos del Partido Popular. Están todavía pendientes del juicio, pues personas conocido como Nené, alcalde de Ribadumia, de la provincia de Pontevedra, que está pendiente de juicio, y persona que fue alcalde del Partido Popular durante muchos años. Es decir, la vinculación de destacados militantes y cargos públicos del Partido Popular con el contrabando y el narcotráfico están documentadas. Y, por supuesto, está documentada también a través de los papeles de Bárcenas y otros documentos y juicios, donde se ha demostrado que el financiamiento del Partido Popular y el 90% a veces del gasto de las campañas estaba financiada por gente que estaba realmente implicada en tráfico de drogas o corrupción a otros niveles. Por lo tanto, cuando aparecen los juicios de la Gürtel y otra serie de juicios que están pendientes, pues es el único partido que realmente está implicado con jueces y con juicios en esos casos de corrupción y además con personas que sigan pendientes de juicio. Por lo tanto, hablar de que en estos momentos el Partido Popular actúa como una organización criminal, que dice un juez, pues efectivamente está comprobando. ¿Cómo se atreven todavía a hablar de la corrupción y de que, bueno, que esto está muy corrupto, cuando fue el único partido que perdió un gobierno, en el caso de Rajoy, por la implicación en la corrupción? Pero eso es lo mismo, esto se llama principio de transposición, ya que hemos estado hablando de nazis y de todo esto, lo usan a la perfección, y con los de ETA, yo creo que es decir, hablar de ETA y acusándole y echarle los trastos al PSOE de ETA o a la izquierda, cuando Aznar era el que liberó, el que negociaba cuando ETA existía, cuando asesinaba, el que más presos acercó, le llamaban Movimiento de Liberación Vasco, y nadie le echó en la cara, ni en la izquierda ni en la prensa, que negociara con ETA. Y ahora que no existe ETA, se inventa esta historia que es tremenda. Pero bueno, para terminar, porque ya se nos hace tarde. Lo de ETA, perdona que te corte un momentito. Después de la primera entrevista que hay en Suiza, de 3 emisarios enviados por Aznar, después de la entrevista, poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, está muy interesado el Partido Popular, el gobierno de Aznar, en tener esa negociación y ese trato con ETA, y de esa reunión en Suiza. Resulta que esa reunión después no iba muy bien, no había contactos. ¿Y qué dice Aznar el 10 de septiembre de 1999? ¿Qué dice Aznar cuando ve que eso no funciona? Dice, si no se producen los contactos, relaciones con ETA, es porque ETA no quiere. No hay ninguna otra razón. Decía que si ETA los que no quieren, que nosotros sí queremos. La culpa es de ellos, que no quieren. Declaraciones de Aznar. Impresionante. Por favor. Pero ¿cómo nos vienen ahora diciendo que es tremendo, que negocian con no sé qué y que estos son los de ETA? Y después permíteme que recuerde una frase de Borja Semper sobre que todo es ETA, Bildu, ETA.
Borja Semper, portavoz del Partido Popular. ¿Qué decía este hombre? Pues decía exactamente, Bildu no es ETA. Lo importante es que ETA se ha acabado. El futuro se tiene que construir también con Bildu. Borja Semper. Claro. Por favor. Total. Claro, esto lo decía cuando estaba allí en San Sebastián. Hay que decir una cosa. Después se llega a Madrid. Maroto también decía que llegaba a acuerdos con normalidad con Bildu y todo esto. Bueno, Maroto decía, no me tiemblan las piernas por llegar a acuerdos con Bildu. Ojalá hunda el ejemplo. Madre, pero tienes ahí todas las frases apuntadas de frases literales, ¿no? No que mira a un lado. No, claro, porque es que hay que recordar esto, que total, Maroto, total. Portavoz del Senado, no solamente presumía de que tomaba los chiquitos por Vittorio y buenas relaciones y que colaboraba y tal, sino que decía que ojalá cunda el ejemplo. Es decir, estaba diciendo que el PP tenía que hacer lo mismo, alternar más con los de Bildu, tomar más chiquitos y llegar a acuerdos. Maroto. Bueno, total. Así está. Pero bueno, hay una pregunta del público, hay varias, si da tiempo hacemos otra. Pero nos preguntan, y todavía no hemos sacado el tema, hemos hablado de las relaciones comerciales, no solamente con los narcos, el pasado, incluso relación con el franquismo, ¿no? Que al final nunca se fue del poder, de los espacios del poder. Pero no hemos hablado todavía de la hermana de Feijóo y su relación con una empresa tan importante como Eulen, a la cual ha sido muy beneficiada por precisamente la Xunta. Por aquí nos lo preguntan, ¿qué nos puedes comentar de la hermana de Feijóo? Sí, dedico un capítulo que titulo La familia lo primero. Claro. Entonces, si estamos hablando de mafia, que menos, ¿no? La familia. La familia lo primero. Bueno, y entonces, claro, ¿qué resulta? Pues que Eulen era una empresa que en principio se dedicaba siempre históricamente a la limpieza, tal, y aparecen en diversos campos que dicen, pero ¿cómo aparece ahí? Pues claro, tiene explicación. Aparece con contratos millonarios, estando su hermano, Feijóo, Alberto Sánchez Núñez Feijóo, en la Xunta, y después aparece en Coruña, por ejemplo, responsabilizándose de las bibliotecas municipales. Bueno, pero esta empresa que se dedica a cómo aparecen las bibliotecas municipales. Total. Pero ¿quién anda por ahí? Claro, andaba por ahí el alcalde, que era Carlos Negreira, amigo íntimo de Feijóo. Ajá. Por lo tanto, esa sintonía de la hermana con muchas actividades empresariales que no tiene que ver nada con la primitiva de Eulen, está motivada por esta amistad, concretamente del alcalde de La Coruña, con Feijóo. Y claro, no es casualidad toda esa de favor. Y después hay otra también, una prima del propio Feijóo, pues que aparece como responsable de áreas sanitarias de Santiago, después de estar en Orense, etcétera. Es decir, cargos importantes y además está en la ejecutiva del Partido Popular de la familia. Por lo tanto, Feijóo cumple eso sí de que la familia es lo primero a la hora de obtener beneficios de estar en el poder. Creo que al final la conclusión que podemos sacar es que el control es absoluto, no es una mafia total, mediática, política y empresarial, que al final esos tres poderes, por no hablar del judicial, que quizás también se puede hablar, pero al final hay un control total político, mediático y empresarial para controlar los daños, ¿no? de todas estas fechorías de Feijóo y Marcial Dorado. Sí, bueno, a mí la situación actual de boicot y de decir que este libro no existe y hacer todo tipo de purgas no me extraña nada, incluso me da más ánimos, ¿no? No estoy derrotado ni mucho menos, es previsible. Y aprovecho un poco también para explicar dónde estamos, que pienso que no hay que perder la perspectiva, ¿no? Y entender las cosas. ¿Por qué ocurre este boicot a los libros que no existen para ellos, no? Claro, no podemos olvidar en qué sistema estamos. Es que hay que, de vez en cuando, hacer un poco de pedagogía política. Es que vivimos en un sistema capitalista. Es que a veces olvidamos esto, donde los mismos propietarios de los medios de producción, de las fábricas, etcétera, esos propietarios son también los que controlan los medios de comunicación, la inmensa mayoría. Sí. Claro, si no tenemos esa visión, pues podemos cabrarnos muchísimo y no entender nada. Simplemente recojo antes, decía que la propuesta de Feijóo principal es quitar los impuestos a grandes empresas como a la banca, que es de las principales beneficiadas, o las eléctricas, por eso están amigos del presidente de Iberdrola. ¿Quién financia los medios de comunicación? La banca, entonces al final el control es total. Claro. Entonces, esto solamente puede entenderse eso. Estamos en un sistema capitalista, hay unos propietarios que tienen el control económico de las grandes empresas, de la gran banca y controlan también los medios de comunicación. Aquellos medios pues que no están controlados, pues efectivamente pueden actuar con una más libertad.
Pero cuando hay un control tan riguroso, pues es que hay casi unanimidad, y ves un poco los tertulianos y la gente que acude a las tertulias, que dices, pues no, pero que estaban todos de la misma casa, ¿no? Con matices y tal, y ocurre eso. Y ya, bueno, cuando ves un poco algunos de los tertulianos que pasan en pocos meses de pasar de ser periodistas independientes, tertulianos tal, resulta que poco después aparecen de candidatos del Partido Popular por Málaga y después o de consejera en aparecer, Extremadura, ¿eh? claro, La consejera de Vox en Extremadura era la que difundió el bulo de Alberto Garzón y las claro. macrogranjas. Y después resulta que una persona que es el candidato del Partido Popular por Málaga, que 4 días antes era tertuliano independiente, Sí, sí. pues resulta que después es el portavoz del Ejecutivo del Partido Popular. Oye, un periodista, portavoz. Pero es que 4 días después, que no es portavoz, aparece nuevamente en ese otro medio de tertuliano independiente. Pero bueno, ¿pero qué broma es esta? Y usted, cuando habla, no está hablando el periodista fulano de tal. Está hablando el portavoz del Partido Popular que suelta allí unos rollos como independiente. Y aparecen así cantidad de gente, de tertulianos independientes, y vas viendo un poco los antecedentes y dices, pero bueno, pero si es que este estuvo de portavoz de Aznar, el otro no sé dónde, el otro director general de tal, y esos son los tertulianos que tenemos. Por lo tanto, hay un control grandísimo, incluso de aquellos medios que aparecen más o menos como independientes y más por orden. Y esa independencia, pues no existe. Y claro, ¿cómo se consigue ese control tan grande? Bueno, recuerdo que cuando Feijóo marcha a Madrid, poco antes prepara ya el terreno para decir, mira, voy a Madrid a ver si me tratáis bien. Y regó Madrid con muchísimo dinero, Sí, sí. con miles y miles de euros, donde daba a las empresas jornalísticas, periodistas, dinero y más dinero para garantizar que lo traten bien. Y en Galicia eso se conoce muy bien. Sí, sí. A qué medios pues hay que meter dinero, y aquellos medios pues que no son tan obedientes, pues no se les da ni un euro. El caso, por ejemplo, aquí de un jornal que tenemos en Galicia, que se edita íntegramente en galego, Nos Diario, pues no tiene ni un euro, simplemente porque no se ajusta al marco y no recibe ni un euro. Por lo tanto, ese control es importantísimo. Y llega a esa conclusión uno, ¿no? Dice, bueno, está blindado informativamente porque es que, claro, hay un control muy grande y los medios de comunicación no pueden nunca, pues, defender sus intereses que no sean los suyos. Pasó exactamente lo mismo cuando el tema de la monarquía, ¿no? Claro. Dice, coño, es que nadie habla de poder decidir sobre monarquía o república, ¿no? Ya dijo Suárez, ¿por qué no se presentó eso a una entrevista con Victoria Prego? Sí, Dice, sí. no, claro, no preguntamos sobre esto porque ya sabíamos lo que opinaba la gente. Sabíamos que la gente en ese periodo estaba la mayoría, en caso de consulta, a favor de la República. Por lo tanto, eso no podía entrar dentro del marco de consulta. Y resulta que nos enteramos de que todos los medios de comunicación comprobamos que estaban favoreciendo esa transición, continuación de la monarquía. Después hay pues jornalistas con mucho mérito y que todos consideramos que unas personas honradas y demócratas, pues como por ejemplo Iñaki Gabilondo, que dijo, bueno, yo creo que no fue muy acertada eso de tapar la corrupción de la monarquía y todo lo que recibía en comisiones y eso. Pero mira, amigo Iñaki Gabilondo, es que este no es un tema personal de que Iñaki Gabilondo se confundió. Tenía que decir eso, tenía que decir, es que yo no puedo decir otra cosa porque la empresa está a favor de la continuidad de la monarquía y no está por meter el tema de la consulta sobre república y monarquía. Por lo tanto, no dábamos esa información, no porque Iñaki Gabilondo no quisiera darla, sino porque la empresa en la que trabajaba, si yo quería continuar trabajando en la empresa, pues tenía que obviar y esconder toda la información sobre la corrupción de la monarquía. Pero hay que explicar esto así. No se di esa información sobre la corrupción durante muchísimos años porque las empresas están por la continuación de la monarquía. Acabo el capítulo último del libro, digo, bueno, pues después de las elecciones municipales, de las elecciones generales, digo, bueno, pues hay que acabar con la monarquía que tenemos y hay que acabar con los restos del franquismo, que son numerosos. En Coruña, aprovecho para decir que todavía tenemos 180 símbolos franquistas. Coruña, 180. Bueno, pues después de casi 50 años de supuesta democracia. Manolo, yo quiero comentar 4 cosas, ¿vale? La primera es si hay mucha gente, ¿no?, deseando leer el libro. No sé si te podríamos pedir que nos regalases alguno para sortear. Vamos a hacer un sorteo donde vamos a sortear libros. No sé si sería posible que nos regalase el libro Feijóo, biografía de un farsante no autorizada, para sortearlo entre la comunidad.
te voy a leer algunos de los comentarios de la comunidad, del chat que nos está escribiendo. Agapito dos Sousa dice: qué orgullo de que seas mi tocayo. Se puede decir más alto, pero no más claro. O Carayo29 dice: ese Manolo grande, dale lume, meu non fagas prisioneiro. Sian FV dice: para el año que viene vente a la Semana Negra de Gijón. Maidova dice: ese libro hay que leerlo. Abel 1209, qué crack Manolo, jaja. Sian FV, qué bien se ha preparado la entrevista, el bueno de Manolo. Ramo Doval, monje, crack, aprendiz de Birlender, dice: yo soy de Galicia y os aseguro que lo que dice Manolo es totalmente verídico. Ramo Doval, gracias Julián por prestar un poco de atención a lo que llevamos años denunciando desde Galicia. Bueno, la tercera cosa que quiero decir es que esta entrevista ya se podrá ver en el canal de Pandemia Digital en YouTube, completa, editada, para la gente que os habéis incorporado más tarde. Y por último, más allá de la pregunta que te he hecho, si es posible que podamos sortear algunos de tus libros entre nuestra comunidad, bueno, pues preguntarte si se te ha quedado algo en el tintero y quieres mandar un último mensaje a la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que puedan estar conectadas para conocer. Quiero decir que, en primer lugar, que este libro es un libro colectivo. Yo aparezco ahí como autor, pero hay que ser pienso honrado. El libro tiene 363 pies de página. ¿Dónde va? ¿Por qué pongo esos pies de página? Porque esa referencia de la persona, periodista, que se molesta en hacer un artículo, un reportaje, y que son personas documentadas y que saben muchísimo de sanidad, del envejecimiento de la población, de la enseñanza, de la deuda pública. Y yo lo que hago es recoger esa información, que me parece que es útil y provechosa, y difundirla. Por lo tanto, este es un libro colectivo y todas esas personas que quiero agradecer son colaboradores y coautores de este libro. En total hay personas, trabajadores de los medios de comunicación, de 35 medios, sin ningún tipo de restricción. Y pienso que es obligado a hacer este agradecimiento, porque yo sé que ellos hacen lo que pueden. Cuando yo voy a decirles que a ver si pueden presentar el libro o pueden decir que existe, me dicen, bueno, pues tengo que consultar. Cuando me dicen eso, yo sé que me lo dicen de buena fe, tengo que consultar, quiere decir que ellos no son la empresa, son trabajadores y no pueden ir a más. Y después, pues agradecer también esta propuesta. Por supuesto que contáis con un par de ejemplares para sortear entre las personas que estén interesadas en participar en este dato. La semana pasada envié a Madrid también 2 libros, y lo quiero decir pues claramente. Vamos a sortearlo en breve, en menos de media hora. Bueno, pues contad con eso. Mira, la semana pasada mandé un libro a Pedro Sánchez, a la Moncloa, acompañado de una carta, escrita manualmente, donde decía, bueno, espero que sirva un poco para los debates y los discursos en el futuro, y espero que les sirva también en el futuro. Sí, digo, igualmente pienso que hay documentación. digo que se puede comprar online, ¿no? Porque estamos poniendo la web para la gente que le interese comprarlo. En la Iovento Gal, catálogo, bueno, ahí está el libro. Hemos puesto el enlace en el chat para toda la gente que quiera comprarlo, que le interese. Bueno, pues ahí está, más allá del regalo generoso que nos va a hacer Manolo, y que todas las personas que estáis suscritas al canal vamos a sortearlo entre todas las personas si os interesa. Es un libro que está en lengua gallega. Espero que en el futuro a lo mejor pues habrá que editarlo en lengua española. El libro, sin embargo, es de una monarquía corrupta y el del franquismo. Ese libro también, ese libro está en lengua española. Lo hicimos precisamente así porque pensamos que podría ser una cosa interesante para el resto de España. Igual, Manolo, te voy a decir una cosa. Yo creo que casi tiene un plus que esté en galego, más allá de que se entiende muy bien, igual como has tenido al principio, sobre todo, que has estado un rato hablando en galego. Yo casi prefería que hubieras hablado en galego toda la entrevista, porque aparte de que se entiende perfectamente, yo creo que enriquece también la entrevista, ¿no? Como decía, jornalista en vez de periodista. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un jornalista, pero es incluso más bonito todavía que el castellano. Así que ningún problema. Yo creo que incluso es un valor añadido, pero bueno, quedó el comentario. Sabéis que soy de Laguna de Duero, de Valladolid. Lo que pasa que después estuve viviendo en Bilbao muchos años. Me considero también medio vasco. Después llevo 54 años en Galicia y soy actualmente militante galego, nacionalista. Sabes que milito en el Bloque Nacionalista Galego, que fui concejal aquí en A Coruña. Y bueno, estuve también trabajando en Madrid y estuve estudiando en Sevilla, en la Universidad Laboral, donde coincidí con José Luis Perales, por cierto, en la Universidad Laboral de Sevilla. Bueno, quiere decir que viví en muchísimos sitios y yo me considero un poco un ciudadano de todos los sitios. Ahora pues soy militante nacionalista y militante gallego y por lo tanto pues defiendo y falo galego
hice esta entrevista en castellán, pues un poco esperando que si alguna gente tiene algún problema, pues pueda entenderlo mejor. Pero bueno, yo estoy encantado de poder expresarme también na lengua que utilizo normalmente, ¿no? O galego. Claro, claro que sí, aparte precioso y también una reivindicación, ahora que también se pone en peligro la defensa de esa belleza, ¿no?, cultural que tiene el Estado plurinacional de España, ¿no?, y esa riqueza también cultural en la diversidad lingüística, y ojalá, ¿no?, seamos capaces de mantenerlo y defenderlo por mucho tiempo. Así que lo dicho, Manolo, muchísimas gracias. Yo invito a la gente a que se lea no solamente el último libro referido a Feijóo, sino también de ese pecaminoso, la continuación del franquismo, ¿no?, los vestigios que todavía siguen, esa monarquía también, todo lo que se trata también mediáticamente de tapar. Y nada, te dedico, Manolo, que sigas escribiendo libros de temas que quieren ocultar y que no quieren autorizar, pero que desde aquí siempre vas a tener pues un ventanal abierto para hablarlo y desarrollarlo en la lengua que gustes. Así que muchísimas gracias, Manolo. Bueno, espero continuar escribiendo libros. Alguna gente me piensa que estoy dedicado a esto, ¿no? Yo siempre digo, es que yo no soy escritor. Yo lo que hago es escribir panfletos, lo que pasa es que se me va un poco la mano y a veces los panfletos son de 300 páginas. A mí me pasa lo mismo. Yo digo, voy a hacer un directo de 1 hora y terminamos haciendo 4 horas hablando. Me enrollo como las persianas, pero bueno. Sí. Bueno, escribo esto así, como digo yo, en los recreos, ¿no? Ajá. Llevo 16 años jubilado y en los recreos escribo libros. Pero claro, mi actividad fundamental no es escritor, dedíqueme a otras cosas. A nivel de memoria histórica, claro. Presido una asociación aquí en Galicia, en A Coruña, que es Defensa do Común, es decir, que es una actividad social y política, y los libros no son más que un complemento, una ferramenta, que decimos aquí, una ferramenta para ayudar un poco a este combate, ¿no? Bueno, pues es un libro que espero que sea útil para informar, como todo buen panfleto, primero informar, después concienciar y después movilizar. Total. Bueno, pues esperemos que esta entrevista sea una herramienta también para la conciencia de cara a estas también elecciones y no solamente las elecciones, sino a nuestras responsabilidades o también la defensa de las libertades, que no solamente quede en un día ir a votar, que es muy importante, el día que todo el mundo tiene el mismo poder, sino que vaya más allá y al final, bueno, también seamos capaces de organizarnos para luchar contra las injusticias. Y al final esta mafia, ¿no? También, que también hoy han salido varias referencias de la mafia, pero que realmente hay una auténtica mafia, no solamente en Galicia, sino en el resto del Estado. Lo dicho, Manolo, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez, es la primera, pero esperemos que no sea la última. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por la labor que haces. Una aperta, aquí estamos para que haga falta. Una aperta. Igualmente. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Manolo. La verdad es que, bueno, ojalá, ¿no?, más gente que dedique su tiempo libre en denunciar este tipo de situaciones. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.